Bien, hoy tengo que hablar de varias cosas con ustedes importantísimas porque en realidad es ahora que comienza el verdadero trabajo del psicólogo. Eh, Primero, una breve explicación. Todavía no se ha terminado de revisar el último trabajo, pero no se olviden de que acá está mi lista. Matthews da Silva, Brian David, Sonia Marleni Choque, Nicole Butrón, Israel González, Johnny Rojas Valdivia, y había estado también Gómez Johnny, pero yo lo había borrado porque Gómez Johnny no contestaba, pero después él me explicó de que sí estaba en la clase y que bueno, tenía un problema con los aparatos estos electrónicos. Por lo tanto, lo voy a tomar por esta vez en cuenta, pero además lo que vamos a hacer desde ahora es de que las personas que participan, bueno, se ganen puntos. Incluso voy a hacer exámenes sorpresa los días jueves que nos reunimos, porque veo con mucha decepción en todas mis clases, genética, proyectivas, tengo cualquier cantidad de alumnos y en cambio en proyectivas 1 tengo que rogar que vengan. Cuando es una materia tan bonita, es una materia tan simpática, es una materia que requiere eh, sobre todo mucha interacción entre docente y alumno, porque no todas las cosas están en el libro. Es más, muchas de las cosas que se transmiten son más por la experiencia y no la experiencia que se ha tenido en países lejanos, sino la experiencia que tenemos acá en Cochabamba, Bolivia. Bien, dicho esto, yo creo que hasta el sábado voy a terminar de corregir el último trabajo y mientras tanto, quiero que ustedes sepan que no me he olvidado de que voy a aumentarles los 5 puntos que les prometí. Ahora entramos a la materia y la materia nos dice, nos habla de que hemos llegado al registro de rendimiento, pero a la parte más importante de este tema, que es el informe que nosotros tenemos que emitir. Como siempre voy a contextualizar para que a ustedes por la repetición también quede la información eh, en esa red de conocimientos que ustedes tienen. Y la contextualización viene, estamos en el test de Bartek, es un test caracterológico y que consta de 3 grandes registros. El primer registro es el registro de rendimiento y el registro de rendimiento nos lleva a identificar la potencialidad, la fuerza, la manifestación con la que aparecen determinado tipo de características de personalidad. Siempre les he dicho, no es de que este test sea el mejor del mundo. Es un test caracterológico, es un test de base psicoanalítica, junguiana. Pero este test, la gracia que tiene, por cierto, muy graciosito es que nos introduce a lo que es el lenguaje del dibujo y nos permite ver no solamente cuestiones universales como
dónde pone el individuo el dibujo, dónde lo coloca, dónde dibuja, si más a la derecha, si más a la izquierda, si más arriba, si más abajo. No solamente nos da todos los factores de expresión, sino que también nos da cuenta, interpretación, significación de aquellos átomos gráficos y sus derivados compuestos que tienen, obviamente, una significación universal. Quiero recordar de que los test proyectivos no se hacen al libre albedrío de el autor o los autores que han estudiado el test, sino que son producto de varias investigaciones, son producto de muestras muy grandes a nivel estadístico, en la que después sacan los resultados, de la que después sacan los resultados. Ahora, bien, ahora, si nosotros vamos al lenguaje del dibujo y repasamos todo lo que el lenguaje del dibujo nos dice al principio, todos los pormenores y detalles que debemos llenar antes de llegar al perfil psicológico al que arribamos en el test de rendimiento, vamos a ver algo que es singular. Cualquier persona puede seguir las instrucciones del libro y corregir el test. Puede hacerlo un pedagogo, lo han hecho, puede hacerlo un abogado, pero solamente un psicólogo está totalmente preparado para informar sobre aquellos aspectos importantísimos que se han encontrado. La información, chicos, es clave porque, ojo, tiene, o sea, como psicólogos que somos, tiene sus determinados componentes que hay que recordarlos y que no lo vamos a encontrar. Les he mandado un informe del Colegio de Psicólogos de Costa Rica, o sea, orientación del Colegio de Psicólogos, porque los psicólogos hacían lo que les daba la gana. Y por lo tanto, hicieron esto con el fin de organizar un poquito lo que es el informe psicológico. Para mí, chicos, es la parte más importante. Cuando ustedes me manden todos los informes de los 3 registros, lo que voy a ver es si ustedes han tenido contradicciones, si su informe es claro, si su informe da cuenta realmente de la preparación que ustedes tienen a nivel de psicología, da cuenta del nivel académico que ustedes tienen que tener ya en un 6º semestre. Y por lo tanto, voy a ver realmente cómo se están formando hasta este 6º semestre, cómo se están formando en esta aventura, porque es una aventura, tiene altibajos.
se cortó un ratito. O sea, se cortó creo que mi internet un minuto. ¿Ahora me escuchan? Matthews, ¿me Sí, licenciada. escuchas? Ya, bueno. Jimena Soria, ¿me escuchas? Jimena Soria, Sí, Lizeth. ¿me estás Sí, Lizeth, escuchando? la escucho. Ya. Bueno, continuamos entonces. Chicos, Sí, sí, Lizeth. sí, está bien, Jimena. Dice, está muy entrecortado. Es la señal. Bien, Sí, licenciada. lastimosamente. A mí igual se me está entrecortando. Sí, es la señal, no, eso no puedo hacer mucho. De todas formas, se está grabando la clase, por lo tanto, eso les va a dar pie para que ustedes vean lo que, escuchen y vean lo que se perdieron. Bien, entonces, realmente lo que, o sea, donde apuntaba era, chicos, el hecho de que ahora sí tenemos que munirnos de todo lo que nosotros sabemos para realizar este informe psicológico. Ningún informe puede ser bien hecho si no sabemos de qué estamos hablando, obviamente. Ustedes se han debido dar cuenta que la tarea de hoy, la tarea de esta semana, es la de ver, buscar, indagar de qué se tratan estas 28 características. ¿Y por qué les doy esa tarea? Porque ya tengo la experiencia, chicos, que cuando he pedido que hagan directamente el informe psicológico, muchas de las personas no sabían siquiera de lo que estaban hablando. Por ejemplo, yo le hablábamos de organización. ¿A qué tipo de organización se refería? Y me ponían, ¿qué es lo que ponían? Ponían los puntajes mayores como un listado. En tal cosa, en tal cosa, en tal cosa sacó buena nota. En tal cosa, en tal cosa, en tal cosa, mala nota. Pero no les importaba mezclar. No les importaba si estaban hablando de la parte intelectual o si estaban hablando de la parte social. O sea, no les importaba, o sea, ponían como un listado. Chicos, para hacer listados no necesitamos estudiar psicología. Vamos a los libros y listo, ahí está el listado. Para ser psicólogos, necesitamos penetrar, interiorizarnos, dominar aquellos factores que estamos analizando, aquellas características que estamos analizando. Por lo tanto, les he pedido de que ustedes vayan a un diccionario psicológico y hablen, sepan a qué nos estamos refiriendo con actividad mental, a qué nos estamos refiriendo con constancia, a qué nos referimos con altruismo, que son palabras que puede que en nuestro lenguaje cotidiano las hayamos utilizado alguna vez, pero
hay muchas de ellas que no saben la significación. Por lo tanto, es necesario que nos muramos de todos los elementos que podamos, en tanto conocimiento, para saber de qué estamos hablando. Por lo tanto, punto número 1, en ninguna parte, en ningún tipo de informe psicológico, chicos, en ningún tipo de informe psicológico, nosotros podemos plasmar copias del texto como si fueran de memoria. Nosotros podemos plasmar simplemente ahí la copia. Eso no es ser psicólogo. Creo que el psicólogo se caracteriza, tiene una característica primordial que lo hace único y que es la capacidad de análisis que tenemos. O sea, captamos detalles y los detalles nos permiten analizar. Vamos del detalle al conjunto y del conjunto al detalle. Nos permiten analizar el cómo piensa, el cómo se comporta, el cómo reacciona, las actitudes que puede tener un individuo. En este sentido, chicos, ustedes tienen que dar cuenta de esa capacidad de análisis que nosotros tenemos. Esa capacidad de ver aquellos elementos estructurales que hacen al todo de la personalidad. Por lo tanto, si nosotros no hablamos, no contamos con un conocimiento fluido sobre las características que presenta un individuo, pues entonces, ¿cómo vamos a poder hablar y plasmar en un informe psicológico aquello que nosotros analicemos? O sea, por lo tanto, primer paso, saber de qué estamos hablando. O sea, tenemos que saber de qué estamos hablando. Porque si no, hasta mi redacción se va a alterar. Si yo no sé de qué estamos hablando, no voy a poder plasmar ni siquiera una óptima redacción, ¿no es cierto? Ese yo creo que es el primer paso y es el que estamos dando esta semana. Ahora, quiero adelantarles algo, chicos, ¿no? De más está decirles de que en todo informe vamos a tener, en primer lugar, dos características en todo informe, ¿no? Hay características tanto de forma, donde está ahí la presentación, la ortografía, la redacción, aquellos detalles que hacen a la forma del informe. Pero también está ahí aquellas relaciones que encontremos de contenido, que es lo más importante. Es decir, cómo va a ser redactado nuestro informe. Ahora, en este sentido, chicos, quiero comentarles algo. Algo que no está en los libros, algo que no he encontrado así plasmadito en algún libro en forma totalmente manifiesta. Hay detalles que solamente podemos transmitir los docentes en clases y gracias a la experiencia que ya tenemos. En primer lugar, chicos, nunca comenzar un informe, nunca
comenzar un informe por los elementos negativos, es decir, resaltando los elementos negativos. Jamás. Todo informe tiene que encabezar, la primera parte del informe debe ser considerando aquellos hallazgos, aquellas funciones, aquellas actividades, aquellas características positivas que habríamos encontrado en nuestro testado. Segundo, después de poner lo positivo, vamos a ir a lo más negativo. En el medio va a estar lo más negativo. Para terminar con aquellas características que no son, en ese individuo en particular, no son ni positivas ni negativas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Qué pasaría, chicos? El ejemplo siempre lo ponía en las clases presenciales. Y les decía, ¿qué pasaría si yo en la puerta del curso me paro y al primero que entra lo pego con el libro, al otro lo pateo, al otro lo puñeteo, al otro lo insulto? Es decir, ustedes dirían, ¿qué le pasa a esta persona? O sea, ¿cómo nos va a recibir tan groseramente? Pues en el informe psicológico se da lo mismo. Si ustedes agarran y dicen, el señor es un neurótico acabado porque tiene estas características y además su tánatos por acá, su eros por allá, pero el tánatos prof. O sea, hasta en el lector más ingenuo, las defensas suben. Es decir, en todo informe tenemos que ver a quién está dirigido. Y si estamos plasmando un informe por escrito, tenemos que tener muchísimo más cuidado, porque ese informe, chicos, ese informe puede ser un arma de doble filo y puede ser un boomerang para ustedes, para nosotros los psicólogos. ¿Por qué? ¿Por qué boomerang? Porque ponemos algo de más o algo de menos y nos pueden colgar en la plaza principal. O nuestro informe puede ser lapidario para una persona. Dense cuenta, chicos, un informe mal hecho puede llevar a la cárcel a una persona. O sea, de hecho, en el penal de San Pedro de la Paz está un colega, una colega, que por hacer un informe terrible, se juntaron un montón de psiquiatras y psicólogos y deshicieron el informe. Y parece de que el informe mal hecho había sido pagado y por lo tanto se descubrió o sea, por lo tanto, chicos, el informe es un producto nuestro y tenemos que tener sumo cuidado porque ahí se juega hasta nuestra imagen como psicólogo. En este sentido, entonces,
Si nosotros entramos con lo peor, con la parte más conflictiva de la persona, entramos con lo peor, entonces hacemos de que las defensas, ya sea del lector o ya sea de la persona en cuestión, suban. Y por lo tanto, todo el informe va a ser rechazado, invalidado, resistido. Y no va a servir de nada el trabajo. En cambio, chicos, si nosotros comenzamos por el señor fulanito tiene estas características, se encuentra dentro de lo normal, que esto, que lo otro, que lo demás allá. O sea, empezamos por lo bonito y después poco a poco entramos a lo feo, a lo conflictivo. Entonces hay como una fluidez. Y, mira, acá hay tantas características buenas de este individuo y acá están lo malo. Y esto implica, chicos, que incluso el sujeto en cuestión pueda elaborar, pueda aceptar más lo que le está pasando y pueda trabajar más en ello. Y no presentar resistencia. No, o sea, en ese sentido anulamos o minimizamos la resistencia que siempre vamos a tener de alguna u otra forma, depende del caso, pero generalmente vamos a tener presente esos diablillos que se llaman y que nosotros llamamos resistencia. Por lo tanto, ya saben, empezar por lo mejor, por lo más bueno, seguir por lo feo, por lo más conflictivo y terminar con lo normal, con aquellas características que vos has encontrado normalmente, que no son ni fu ni fa, no, o sea, están dentro de lo normal. Matthews, ¿quieres decir algo? Perdón, licenciada, no. Me olvidé de apagar el micrófono. Ya. Bueno, entonces, esto, chicos, es una buena cosa que no les sirve solamente para el informe psicológico. Cuando ustedes tienen que hablar algo con una persona, algo con un individuo, empiecen por lo bueno. Eso hace bajar las resistencias y entran a lo malo, entran a lo negativo y después, por último, salen por aquellas cosas normales. Por ejemplo, cuando tienen que hablar con su papá, si entran y dicen, oh, papá, mamá, tú siempre que hablas, no vamos a obtener nada. Pero si vamos y decimos, tú que siempre has sido un gran papá, tú que siempre has sido una gran mamá, tú que siempre tienes estas cualidades, tú que siempre me has apoyado, y entrar recién a lo negativo. Es una buenísima táctica, chicos, que además es una táctica totalmente psicológica. Es una táctica que empleamos los psicólogos y que la tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ustedes me dirán, ¿y cómo vamos a entrar por lo positivo? Bueno, acá también hay una reglita chiquitita. Siempre que entren, chicos, a dar un informe, vayan o de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general, pero por orden. No mezclen. Por ejemplo,
yo puedo, en el registro de rendimiento, yo voy a tener dos tipos de medias. No me refiero a calcetines, me refiero a media estandarizadas, medias estadísticas. La primera media, ustedes ya saben de que este test va del 1 al 9. Por lo tanto, el 5 va a ser la media. Más de 5 características muy positivas, menos de 5 características negativas. O son características no desarrolladas, no muy bien manifiestas. Ahora bien, este 5 constituye la media universal. Tomamos este test en Alemania, tomamos este test en Canadá, tomamos este test en Tanganica, igualito. El 5 va a ser la media. Y la media nos habla, la llamamos nosotros la media universal, porque nos habla de una comparación. Nos facilita la comparación entre los resultados del sujeto y lo que universalmente se espera. Esta comparación se la hace con los grupos estadísticos de los cuales ha salido esta investigación que se plasma en test. En este test particular del Bartik. Por lo tanto, la media universal, como su nombre lo indica, es la que me posibilita la comparación con el universo. Es la que me posibilita la comparación con la población en general. Pero también, chicos, vamos a tener una media individual. Y la media individual sale facilito. Sumamos todos los puntajes obtenidos, y los dividimos entre 28, porque son 28 características. Y sacamos ahí un promedio. Y el promedio va a ser la media individual. Por lo tanto, en el registro de rendimiento, en la parte de perfil, en la última sección, donde está el perfil, vamos a tener una media universal y vamos a tener una media individual. La media individual va a salir de la sumatoria de todos los puntajes, de los 28 puntajes dividido entre 28. Y entonces esta media individual nos va a permitir comparar los puntajes obtenidos en las diferentes categorías o características que vemos, que indagamos, de un individuo consigo mismo. La media individual es la comparación que nos posibilita observar los puntajes que el individuo ha sacado. La dispersión que hay en el propio individuo, la dispersión que podríamos encontrar en relación a el desempeño del propio individuo. Esto viene porque, chicos, nuestro desarrollo es estructural y obviamente nos va a llamar la atención
aquellas competencias o aquellas características que no se hayan desarrollado de una forma adecuada. ¿Por qué hay competencias que se desarrollan muy bien en un individuo y por qué otras que no se desarrollan? ¿Qué ha pasado? Y ahí es donde los psicólogos debemos dar cuenta de nuestros conocimientos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en el registro de rendimiento tenemos muy buena capacidad de adaptación, pero tenemos baja sociabilidad. Por lo tanto, vamos a decir, este individuo se adapta muy bien a las nuevas situaciones, siempre y cuando no conlleven talentos sociales o características sociales o podremos decir inteligencia social, porque en ello se presenta disminuido. Y ahora, ¿por qué voy a ver de que está disminuido? O sea, no presenta puntajes adecuados o altos. Y entonces voy a preguntarle por qué. Entonces yo agarro y me voy a otra característica, confianza en sí, y veo que también está baja. Y por lo tanto agarro esta sociabilidad no se encuentra fomentada por falta de confianza en sí mismo. ¿Y por qué tiene falta de confianza en sí mismo? Ah, ya sé. Puede ser por la pequeña historia de la entrevista en la que nos contó de que su papá lo abandonó. Entonces, esta falta de confianza en sí mismo puede estar inscrita, la causa puede estar inscrita en el pasado, puesto que el papá lo abandonó en épocas tempranas o en edades tempranas, donde Carlitos, Pepito, no se sintió valorizado por la ausencia y el vacío del padre. Miren cómo hemos ido de un lugar a otro. Esto es, acabo de inventarme, chicos, acabo de hacerlo, porque eso es lo que nosotros debemos plasmar en nuestro informe. Es decir, no podemos poner un listado. Características buenas, tal, 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 tal. No. Tenemos que explicar qué es lo que está pasando. Tenemos que explicar, que dar una explicación que la vamos a encontrar o en relación a otras características que el mismo test nos da, o la vamos a encontrar en relación con la entrevista que hemos tomado, esa pequeña entrevista en la que hemos ingresado con una pregunta totalmente amplia. Si tú tuvieras que ir al psicólogo, ¿por qué irías? No, o sea, de ir al psicólogo, ¿por qué irías? No, entonces, chicos, ahí tenemos algunos datos en la entrevista que nos pueden reforzar determinado tipo de información que encontramos en los test que hemos tomado, en el test que hemos tomado. De lo que se trata, chicos, y esto fue algo que me decían a mí mis profesores de esta linda materia, me decían, chicos, que nosotros debemos encontrar y entender la dinámica interna de esa persona. Yo decía, oye, ¿a qué se refiere con la dinámica interna? ¿Cómo se mueve esa persona internamente y que después se plasma en las manifestaciones conductuales observables? ¿Qué pasa
en el fuero interno de esa persona y que después el efecto es la conducta, es el dibujo, es la producción del individuo. Y ojo, nosotros somos seres estructurales y por lo tanto, estas características, unas influyen en las otras y las otras influyen en la una. Les pongo un ejemplito más que me gusta poner sobre originalidad. Originalidad es esa capacidad que todo ser humano tiene y que de alguna forma o está desarrollada o no. Pero originalidad, salir de lo común, puede que esté muy de la mano con iniciativa. Por lo tanto, si hay originalidad y hay iniciativa, se trata de una persona emprendedora. Eso acá no dice. En las 28 características no está emprendimiento. Pero si yo observo originalidad e iniciativa, pues yo infiero que esas dos características hacen de que esta persona sea una persona emprendedora. Pero si hay originalidad, hay iniciativa, pero no hay decisión, por ejemplo, no hay decisión, no encontramos decisión. Entonces, puede que esta persona tenga capacidades muy emprendedoras, pero su dubitación, su duda, su falta de decisión impide plasmar estos emprendimientos en la vida real. Y puedo yo buscar por qué no hay decisión, porque de repente tiene características obsesivas, donde la duda siempre está presente, y eso lo podemos ver en la entrevista. O de repente tiene otra vuelta esta falta de decisión por falta de confianza en sí mismo. O tiene esta falta de decisión por dependencia, es decir, porque es una persona todavía muy tierna, adolescente o niño, y es totalmente dependiente. ¿No? O sea, siempre vamos a encontrar, y nuestro trabajo, chicos, es encontrar relaciones. Hay algo que quiero adelantarles. No se aceptan. No es un informe, un verdadero informe psicológico. No se acepta ningún informe psicológico que sea no relacionado entre aquellos elementos que nosotros estamos identificando, que nosotros estamos analizando. No, o sea, no es informe psicológico. O sea, yo veo, por ejemplo, múltiples informes de mis colegas, y a veces digo, ¿cómo? ¿Cómo no se dan cuenta que estito influye en estito? Y estito está mal por este otrito. Y nuestro trabajo es relacionar eso. Nuestro trabajo es más bien también, ahora con esto termino y doy pie a preguntas. Nuestro trabajo es también, chicos, observar las contradicciones.
generalmente en las contradicciones está el conflicto. ¿Por qué? Porque fuerza por acá, por lo tanto conflicto. ¿Y qué pasa con el conflicto? La única forma de solucionar es a través del síntoma. Por lo tanto, conflicto es cuando hay fuerzas opuestas que se oponen. Redundancia, fuerzas opuestas. Y al haber fuerzas opuestas, obviamente, la única forma de solucionar esta fricción es a través del síntoma. Por lo tanto, nosotros, chicos, nos vamos a dedicar a esas fuerzas opuestas. Muchos de ustedes van a decir, ay, pero acá me ha salido una contradicción. Ah, ahí está. Chicoco, chicoca, esa contradicción tienes que resolverla tú. Y tienes que estudiarla en función a la entrevista que has efectuado con tu paciente. Tienes que resolverla en función a todo lo académico, toda tu formación, la formación que has ido construyendo. Tienes que resolverla incluso a través de las relaciones que tú misma encuentres en el mismo texto. Por lo tanto, hago una síntesis. Tenemos que ir por orden, primero, fundamental, tenemos que saber de qué estamos hablando. Segundo, tenemos que entrar con lo positivo, no con lo negativo. Dentro de lo positivo, negativo y neutro, terminamos con lo neutro, tengo que ir o del detalle a lo estructural, o de lo estructural o lo global al detalle. Las contradicciones las tengo que solucionar. No nos asustemos con las contradicciones, chicos, porque ahí está nuestro verdadero trabajo psicológico. Es decir, tenemos que ver por qué esta persona ha entrado en semejantes contradicciones, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar. Hasta acá. Por favor, preguntas que ustedes puedan tener. Vamos a seguir con esto del informe, pero hasta acá, por favor, les doy la palabra a ustedes. Buen día, licenciada. Matius, buen día. Sobre el formato que nos ha enviado del Colegio de Psicólogos, en historia personal breve dentro del contexto familiar y social, ese apartado tendríamos que llenarlo o saltarlo. O sea, toda la información que ustedes tengan con los límites. Matius, esta tarea todos lo han hecho. Desde que yo tengo a Proyectivas 1 y antes yo tenía todo el grupo de Proyectivas 1. Ahora, gracias a Dios, tengo solamente este grupo porque ya sobrepasaba el trabajo. Todos han realizado el trabajo de testar a una persona. Generalmente les decía, y seguramente ustedes han caído como conejitos de indias, les decía de que vayan y busquen a un pichón de psicólogo que está entrando a primero, o está en primero o está en segundo semestre de psicología. Y yo les decía, van a ver de que ellos van,
ustedes les dicen por favorcito, y ellos les van a aceptar. Entonces hemos testado a mucha gente que estaba ingresando a la carrera. Tengo todos los informes, algún día me voy a sentar cuando me jubile, yo creo, me voy a sentar a hacer las estadísticas de todo el material que tengo de Bartek. Es increíble. Ahora, si a alguien le interesa hacer una tesis con ello, emprendemos, porque tengo ya todos los insumos. Ahora bien, resulta, chicos, que en esta aventura ustedes han tomado un test caracterológico que no es un test profundo, por eso es que yo les decía, no estamos infringiendo las normas, no estamos infringiendo la ética. Y la pregunta siempre ha sido, esto de motivo de consulta, la pregunta siempre ha sido la misma, Matthews, a lo largo de los años, ¿no? Si tú tuvieras que ir al psicólogo, ¿por qué irías, no? Y ahí hemos tenido un montón de situaciones muy interesantes que también las podríamos analizar, pero no viene al caso. Ahora bien, y he pedido de que tengan un acercamiento mínimo al testado. Les he pedido de que vean de qué familia viene, un poco cómo es su historia. No quería una entrevista profunda porque no amerita. Simplemente aquellas cosas más resaltantes de su historia. Todo lo que ustedes tengan, Matthews, lo ponen. Toda la información que ustedes tengan, ¿no? O sea, y que en la entrevista hayan podido obtener, la ponen. Pero tengan en cuenta de que esa es una orientación del informe que ustedes tendrían que mandar a realizar cuando ustedes son psicólogos. En este momento, en nuestra materia, o sea, eso yo no voy a corregir. Si tienen esa información, pónganla. Si no tienen, no. Lo que yo voy a corregir es el contenido del informe. ¿Te contesté, Matthews? Sí, licenciada. Muchas gracias. Sigamos con las preguntas. Dicen buenos días. Okay. Johnny, dale. Dicen, mi consulta es la siguiente, si podríamos agrupar, digamos, algunos agrupar a las características, digamos, el 1 con el 2, porque me parecen de alguna manera que se asemejan, ¿no? No es por semejanza. A ver, la actividad mental puede ser de que el individuo presente muchísima actividad mental, no solamente por la cotidianidad en tanto labores que desempeña, de repente es universitario, de repente es un funcionario público, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que hay mucha actividad mental. Y esa actividad mental, por ejemplo, tiene las características de ser muy analítico. Entonces Juancito presenta una actividad mental muy desarrollada, siendo esta con características analíticas. Esto quiere decir que le gusta descomponer las partes del todo y va con fluidez de las partes al todo y del todo a las partes. Esto además va de la mano o se consolida
por la capacidad de síntesis, por ejemplo, que tiene la persona. Por lo tanto, la capacidad de análisis y síntesis son partes de la actividad mental que presenta este individuo. Por ejemplo, claro que afinaría un poco la redacción, yo les estoy diciendo un tanto así sorpresivamente, para que ustedes se den cuenta lo que tienen que hacer. Tienen que ir relacionando. Por ejemplo, de acuerdo a los puntajes, digamos que originalidad e imaginación tiene muy malos puntajes. O sea, puntajes menos 5. Por lo tanto, vamos a decir de que esta persona no sería, o sea, es mejor no emplear lo negativo, sino lo positivo. O sea, siempre transformar en lo posible las oraciones negativas en positivas, ¿no? Por ejemplo, se inhibe en tanto imaginación, por ejemplo, lo cual repercute en una poca originalidad o una falta de originalidad que puede explicarse por el medio en el que se ha criado, con poca estimulación. Por ejemplo, no, o sea, a lo que voy es de que ustedes, ahorita también me estoy inventando, ustedes tienen que ver los resultados y decir, esto es por esto. Por ejemplo, esta falta de imaginación y esa falta de originalidad puede ser por muy poca constancia, muy poca perseverancia, que es igual, constancia, perseverancia, en los objetivos. O al contrario, o sea, los objetivos no están, los objetivos que persigue este individuo o los objetivos que persigue Juan no están respaldados por la imaginación y la originalidad, puesto que parece de que tiene puesto que obtiene puntajes negativos. Ahora, chicos, ahorita estoy inventándome, pero ustedes tienen que ver los puntajes. Vamos a hacer una cosa. Ahorita ustedes están en el primer punto, en la primera escala del informe, que es saber de lo que estamos hablando. Por lo tanto, descubran las 28 características. Mientras descubren las 28 características, agarren su caso. Agarren el caso que tienen. Y agarren y digan, ay, mira, esto es así, y acá Carmencita obtiene tanto puntaje en esto y tal. Y vayan relacionándolo. En todo caso, chicos, si no están seguros, si piensan de que no lo están relacionando bien, me escriben no a mi correo personal, sino escriben en el chat para que todos se nutran. Es decir, obviamente no me van a poner todo el informe, pero me van a decir, en el caso mío obtiene tanto y obtiene tanto en el otro, ¿puedo relacionar? Y yo les diré sí o no, relaciona por esto, relaciona, o algo está pasando, algo además, busca otra cosita que está pasando con esto.
y listo. Pero tienen que fijarse muy bien para relacionar una característica con otra. Y como vuelvo a repetir, nuestro objetivo es el de descubrir la dinámica interna de la persona en cuestión. Cómo se mueve la persona que hemos testado. ¿Te contesté, Johnny? Sí, Licen, gracias. ¿Más preguntitas? Dice, Otro Johnny, dale. Johnny. Johnny. sí, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, eh, bien, todo bien. En el caso de que hayamos identificado o hayamos hipotetizado unas características obsesivas en la observación de la conducta, ahí en el informe tenemos que poner que tiene poca originalidad, poca iniciativa por cuestiones de su estructura que es obsesiva, algo así. ¿Se puede No, no, mencionar no, la... porque no puedes ir. Y esto es otra característica del informe, chicos. No pueden presuponer nada si no les ha dicho, si no tienen pruebas de ello. Por lo tanto, de repente tú has visto rasgos o funcionamiento obsesivo, pero no estructura. Por lo tanto, si este test es caracterológico, te limitas a hablar de las características. Ahora, jamás puedes agarrar y decir presenta una estructura porque este test es caracterológico. No has estudiado estructura. Has estudiado y estás analizando características. Pero puedes mencionar sin decir es una estructura neurótica obsesiva, porque no te corresponde en este test. Ahora, si has tomado otros test estructurales, sí. Pero si has tomado solamente este test, te corresponde limitarte al informe, a la información que te da este test. Primera respuesta que te doy. Limítate a lo que el test, a lo que los objetivos del test te dan. No te extralimites. Te puedes equivocar. 2, en esta limitación, en la entrevista, digamos, tú has observado determinados síntomas obsesivos. Puedes mencionar como síntomas obsesivos, pero no como estructura, porque el test no te ha dado estructura. O sea, la dubitación, por ejemplo, la dubitación, el perfeccionismo, la presentación del individuo de por sí sola muestran características obsesivas. Por lo tanto, estas características obsesivas pueden estar incidiendo en su falta de decisión, por ejemplo. Pero no puedes agarrar y por un test caracterológico y por un olfato clínico que aunque sea correcto, no puedes hablar de estructura si no has tomado un test estructural. Limítate a lo que el test te dice. Ahora,
en la medida en que vamos nosotros avanzando, vamos a ir penetrando en los test estructurales. Vamos a ir conociendo y dominando los test estructurales. Pero si has tomado Bartek, que te permite ver 28 características, yo creo que tu elección de la batería que vas a tomar a un individuo ya no es pues otro dibujo, otro test gráfico. Ya yo tomaría un test verbal, pero estructural. Si ya tengo las características, ahora voy a ver la estructura. Pero si yo te estoy pidiendo, el informe del registro de rendimiento de Bartek, no te extralimites. Limítate a lo que el test te dice. ¿Te contesté, Johnny? Sí, perfecto. Los psicólogos tenemos que tener determinadas características. Una, no ser prejuiciosos. Con nuestros testados, con nuestros pacientes. No presuponer nada. Muchas veces el paciente dice, ay, me he puesto histérico, histérica. Y uno dice, ya, se puso histérica, lo entendí. Ahí hay que preguntar, ¿y cómo es ponerse histérica o histérico? Porque para unos es gritar, para otros es estirarse el cabello, para otros es desmayarse, para otros es ponerse en blanco, bloquearse. Entonces hay que preguntar, ¿cómo es ponerse histérico, señor? Señora. O sea, otra cosa que me llama mucho la atención, que está muy de moda ahorita. Ay, este hecho me ha traumado. Estoy traumadísima o traumadísimo por esto. Oye, ojalá el trauma sea así. El trauma es inconsciente, chicos. O sea, un hecho conflictivo, un hecho angustiante, ya es un hecho angustiante y conflictivo, pero no es trauma. Lo está teniendo muy consciente. Y hay que ir y agarrar y investigar. No que muchos psicólogos le ha traumado tal cual, como conscientemente lo está diciendo. Entonces, ¿dónde está el trabajo del psicólogo? Yo siempre les digo a mis alumnos, a mis estudiantes, no me gusta decir mucho alumnos, porque alumnos viene de la palabra alumbrar, y yo creo que ustedes ya son unas lumbreras. Me gusta estudiantes porque estudian. Siempre digo a mis estudiantes, ¿no? No entren con prejuicios. Ustedes entren en blanco. Y esto tiene otra connotación. No hay juicio. O sea, chicos, hasta el criminal más grande del penal de San Sebastián o del penal de Alcatraz, de cualquiera, ha tenido una historia. Yo no lo encerraría a él, encerraría a su familia, encerraría a sus padres. ¿Ustedes creen que las personas, si creen esto, estamos fritos? ¿Nacen directamente malos? ¿Delincuentes?
Ayer han encontrado semejante escándalo con uno de nuestras autoridades gubernamentales. O sea, chicos, ¿qué pasó con esta persona? En vez de agarrar y decir desgraciado, corrupto, los psicólogos debemos preguntarnos, ¿qué pasó? Oye, ¿dónde te perdiste? O sea, ¿cómo es tu historia? Quiero entenderte. ¿Cómo te embarras? ¿Cómo desgracias tu vida y la de tu familia? No, o sea, ¿por qué? Chicos, si nuestra conducta fuera la que vemos, ¿para qué vamos a necesitar psicólogo? A ver, si todos tenemos la respuesta en lo que hacemos conscientemente, ¿para qué vamos a necesitar psicólogo? El trabajo del psicólogo es entrar, penetrar, como hace un ratito les he dicho ya por tercera vez, a esa dinámica interna y entender cómo se mueve ese individuo y entender que esa dinámica tiene una historia. Tiene una historia. Entonces, chicos, no debemos ser prejuiciosos, no debemos entrar con prejuicios y no debemos juzgar. Cuando estamos de psicólogos. Ahora, cuando estamos en otro rol, obviamente podemos tener nuestra posición. No, o sea, eso está mal y estoy enojadísimo porque eso está mal y tú hiciste algo mal y no me gustó. Pero cuando estamos frente a un paciente, tenemos que tratar de entender por qué. ¿Qué subyace en la historia de este paciente y que se ha transformado en inconsciente para que él presente estas manifestaciones? Así es, Johnny. O sea, te contesté. Sí, Lisa. Bien, chicos, más preguntas. Yo sé que hoy día, esta semana, no van a haber muchas porque el trabajo tampoco es muy, wow, qué creativo que es el trabajo, ¿no? El trabajo es, ojo, cuidado, no quiero copia y pegar, o sea, copy-paste, no quiero. Quiero que ustedes redacten. Y ustedes saben de que facilito. Si ustedes saben un poquito, yo no sabía nada de tecnología, chicos, pero ahora ya miro y veo, esto lo ha pegado simplemente, ni siquiera tal vez lo ha leído. Por lo tanto, quiero que redacten, quiero que agarren, que me muestren que están redactando con sus palabras y que de vez en cuando me pongan, esto, licenciada, se había referido a esto. O esto, docente, había sido esto. Es decir, no quiero trabajo mecánico, quiero trabajo analítico y quiero que ustedes se empapen de aquello que estamos analizando ahorita en este test. El día de mañana serán otros. No solamente conmigo, sino con todas las personas que todavía les toca formarse en la facultad. Bueno, chicos, ahora les comento de que por la participación voy a colocar inmediatamente puntitos.
ya tenemos ya he leído la lista de las personas que el otro día se han ganado 5 puntos en el trabajo que van, o sea, seguramente voy a terminar hasta este fin de semana de revisar. Pero tienen 5 puntos. La primera nota que va a ir hasta este fin de semana va a ser la nota real que saquen. Y hasta la próxima clase ya les aumento los 5 puntos. Matius da Silva, Brian David, Sonia Marlene Choque, Nicole Butrón, Israel González, Gómez Johnny y Johnny Rojas. O sea, esas personas van a tener más 5 puntos. Hasta este fin de semana que termino de corregir, van a tener su nota real y hasta el martes que viene van a tener sus 5 puntos más. A partir del otro jueves voy a aumentar puntos de las personas que vengan y las personas que participen, sobre todo las personas que participan. ¿Habrá alguna pregunta más sobre el tema? Quisiera que lean. Ahorita yo estoy dando aquello que me parece más importante, pero en los escritos que les he mandado está un poco más trabajadito todo esto del informe. Bueno, si no hay más preguntas, me despido, chicos. Antes de ello, quisiera decirles de que estamos en plena campaña electoral y estamos llevando todo un equipo de gente conformada por muchos colegas de mucho prestigio, de mucha trayectoria dentro de el contexto y la labor psicológica. Estamos llevando a Pilar Gamboa como nuestra candidata. Pensamos de que ella tiene una característica que a mí me parece que es genial y fundamental, que siempre ha sido muy consensuadora, muy inteligente, muy preparada y sobre todo integradora. A nosotros nos ha sorprendido muchísimo la candidatura la primera candidatura que se lanzó de la licenciada Griselda Salomón, que no fue consensuada. Nos hemos sentido, yo por lo menos me sentí muy discriminada porque ella salió, acá estoy, quiero ser directora. En vez de agarrar y preguntar, ¿me aceptan? ¿Quisieran? No, ella se autoproclamó de directora y la respeto. Respeto mucho su candidatura, respeto mucho su historia, pero no me gustó de que sea unilateral. Entonces nos hemos reunido una serie de docentes y hemos planteado la posibilidad de llevar a Pilar como candidata nuestra. Espero que ustedes sopesen, evalúen los proyectos y voten por el mejor proyecto que ustedes quieran. Voten por el proyecto que los identifique más. De todas formas, yo abiertamente les digo que yo apoyo la candidatura de Pilar, respeto mucho a Griselda y bueno, yo siempre he luchado durante todos estos años por la unidad, pero creo que no soy entendida, parece que estoy en otro tiempo.
que no es el lugar. De todas formas, les pediría de que ustedes vean y les voy a mandar a nuestro chat algunas cosas, ya lo he hecho, algunas cosas para que ustedes evalúen la adhesión a una postura o a la otra. De todas formas, viva la democracia y bueno, estamos en esta lucha. Nos vamos a ver el otro jueves, ya saben de que voy a tomar exámenes sorpresa y me despido, a no ser de que haya todavía alguna pregunta en el tintero. A ver, ¿habrá alguna pregunta más? Bueno, como no hay, chao. Estén atentos a todas las comunicaciones que tenemos, tanto en el chat como en la plataforma. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Liz.